Bienvenido una vez más a los pies del Maestro. Hoy continuaremos profundizando en su palabra. Subí el volumen y comencemos. La semana pasada nos quedamos acá en el versículo 9:35 y vamos a continuar de ahí, si les parece. Ok, bien, dice así en el 35. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región, enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia de Dios. Y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Cuando vio a las multitudes, les tuvo compasión, porque estaban confundidas y desamparadas, como ovejas sin pastor. A sus discípulos les dijo: la cosecha es grande, pero los obreros son pocos, así que oren al Señor que está a cargo de la cosecha y pídanle que envíe más obreros a sus campos. Para finalizar este capítulo de todo lo que hemos leído, en nuestra vida diaria siempre nos vamos a decepcionar de que no somos como la iglesia, no es como nosotros queremos, los hermanos no son como nosotros queremos, nuestra propia familia no es como nosotros queremos. Pero Jesús nos dice: pídanle al Señor porque Él les enviará más obreros. Bien, y vamos por el capítulo 10. Leo. Dale. Jesús envía a los 12 apóstoles. Jesús reunió a sus 12 discípulos y le dio oportunidad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Los nombres de los 12 apóstoles son los siguientes. Primero Simón, también llamado Pedro. Luego Andrés, el hermano de Pedro. Santiago, el hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el cobrador de impuestos. Santiago, el hijo de Alfeo. Tadeo, Simón, el celote. Judas Iscariote, quien después lo traicionó. Jesús envió a los 12 apóstoles con las siguientes instrucciones. No vayan a los gentiles ni a los samaritanos, sino al pueblo de Israel, las ovejas perdidas de Dios. Vayan y anúncienles que el reino del cielo está cerca. Sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, curen a los leprosos y expulsen a los demonios. Den tan gratuitamente como han recibido. Amén. Bien. Esta lista de lo que... ¿Por qué cambia de palabra? Porque arriba dice Jesús envía a los 12 apóstoles y después dice 12 discípulos. O sea, es lo mismo, pero por algo lo llama de una manera y de otra. Porque después, más adelante, vamos a ver que Jesús tiene más discípulos. Discípulos son las personas que estaban dispuestas a aprender. Ahora, como hemos visto la otra vez, Jesús, en una de las personas que sanaba, les decía: vayan y no digan nada, preséntense a los sacerdotes y no digan nada de lo que les trataba de hacer. Ahora vamos a empezar a ver en esta etapa que empiezan a contar todo lo que Jesús hacía, todos los milagros, las sanaciones, y empieza a ponerse una voz. ¿Y qué sucede? Empieza a haber más discípulos. De hecho, vamos a ver en un momento que Jesús tiene hasta 120 más de discípulos. Pero los apóstoles seguían siendo 12, porque eran los fieles, eran los Vamos a acercar. los íntimos. Y esta hora, porque una vez siempre decimos, ¿no? Había después, no me acuerdo bien si 120, porque no recuerdo bien, pero 120 personas que lo seguían a Jesús. Perdón, había 5.000 que nos seguían por los panes y los peces. Había 120 que lo seguían por sus enseñanzas. Había 12 que lo conocían en la intimidad. Pero había uno que era el mejor amigo y el discípulo más amado, que era Juan. Entonces la pregunta es: ¿en qué círculo, en qué parte de la vida de Jesús queremos estar nosotros, no? Y eso es muy importante. Vamos a estar solo por los panes y los peces. Yo también había predicado sobre eso y que en un momento iban a decir de la derecha van estos y de la izquierda también van tantos. Como que iba a separar los que eran más cercanos. Y eso es lo que pegamos en el de ahí también. De que está la novia, están los invitados, está el centro que barre el piso. Van a andar a Jerusalén, pero después está barriendo el piso. Pero la pregunta acá es: ¿qué queremos ser? Y ahí vemos, y Jesús, el que más tenía cerca, eran el discípulo abajo, era Juan. Y lo otro que está muy interesante es que los nombres cambian en todos los evangelios, si lo van viendo. Siempre son los mismos 12, ¿eh? Pero ¿qué pasa? Le van cambiando porque uno tiene nombre griego, el otro el nombre hebreo, el otro el apodo, después el nombre que le dio Jesús nuevo, y ahí van viendo. Pero lo que más me interesa que sepan es que Santiago y Tadeo, que en otra versión se llama Judas Tadeo, le dice Tadeo acá para no confundirlo con Judas Tadeo. Santiago y Judas eran hermanos. Y sabemos por el libro de Santiago que Santiago era hermano de Jesús. Por lo tanto, ellos tres eran hermanos: Santiago, Jesús Y Juan. Judas Tadeo.
Pero Juan también no es el hermano de Santiago y Santiago no es el hermano de Jesús. Pero ¿cuál es tu hermano Andrés? Andrés, Después, Santiago, dice Santiago, hijo de Zebedeo. Juan, el hermano de Santiago. Pero ¿cuál de los hago conmigo? Dos Santiagos. Está Santiago hijo de Zebedeo y Santiago hijo de Alfeo. Juan es el hermano de Santiago hijo de Zebedeo. Un Santiago que es el que vos decís es Bartolomé. Pero Bartolomé está abajo. Acá dice, el hijo de Santiago sí es Bartolomé. No, pero ahí no Bartolomé no. Porque la posta vas a tener dos Judas, dos Santiagos, en todo caso Bartolomé como dicen, pero va a cambiar, pero depende de cada versión lo llaman de una manera o de otra. En este caso, en primer Santiago, que algunos lo llaman Santiago el Mayor y Santiago el Menor, me decían. Uno es el que escribió la carta que tenemos de Julián de y ese empieza diciendo, yo soy Santiago, el hermano del Señor, hermano de Jesús. Y Judas empieza la carta diciendo, yo soy Judas, el hermano de Santiago. ¿De qué? No, de la Judas el traidor es otro. es el Iscariote. Jesús. O sea, uno más se vendía. Bueno, tenés una provincia en los lugares y le estamos jugando la pelota y a por 3 lucas, 4. 3 lucas. Lucas, me cae. Hay dos Simones también. Hay dos Simón, igual claro, el Celote, Simón el Celote. Y tenés el primero, Simón el Edmond, que es Pedro. Pedro lo hacemos como Pedro, Cefas o Simón. Entonces cada uno tenía 3 nombres. Por él tenía 3 nombres. Porque tenías que pasar la versión de tu nombre en griego, o en hebreo, o en arameo, o en el pueblo que como también Jesús le cambió el nombre. Claro. O sea, depende de cada uno que yo, vaya en neto. Que son dos. Está todo claro, que te hiciste el trabajo sucio, fin, ya saben quiénes son. Mateo se llamaba Leví, le viene a venir, Mateo es en griego. Pedro era... Ponele, ¿por qué no se lo llama de la manera que Jesús lo llamaba? Y porque tiene que ver para mí, no voy a... No soy ya la aplicación mejor, pero ahí siempre decir esta. Porque uno le dice a cada uno como... Sí. Ahora, en vez de decirle ahí, con monos, le estuvo decir Axel, en vez de decirle mono, a Chimba le decimos Chimba que dice gana, pero por ahí, yo el otro dice no, claro, ahí está, Chimba le decimos Chimba. Ahora, o yo. Y esa es la misma persona, pero son 3 palabras diferentes. Y es lo mismo, ¿no? O sea, es como me siento hacer eso. ¿Te fijamos, chico? O también lo que pasa es que recuerden que estos son cartas. En las cartas van dirigidas a las personas. Si yo le voy a escribir una carta a Tommy, yo le voy a decir, che, ¿te acordás de en el mono? Ya sabes, tienes en el mono, te dicho. Si hablo con otra persona, le digo, Peter. Digo, o allí, que te pagaste. Es lo mismo. Lo va a hacer. Entiende. Y después, bueno, sigamos en el versículo 9. 9. No lleven nada de dinero en el cinturón, ni monedas de oro, ni de plata, ni siquiera de cobre. No lleven bolso de viaje con una muda de ropa, ni con sandalias, ni siquiera lleven un bastón. No duden en aceptar la hospitalidad, porque los que trabajan merecen que se les dé alimento. Cada vez que entren en una ciudad o en una aldea, busquen a una persona digna y quédense en su casa hasta que salgan de ese lugar. Cuando entren en el hogar, bendíganlo. Si resulta ser un hogar no digno, dejen su bendición y sigan allí. Si no, no retiren la bendición. Si cualquier casa o ciudad se niega a darles bienvenida o a escuchar su mensaje, sacúdanse el polvo de los pies al salir. Les digo la verdad, el día del juicio les irá mejor a las ciudades perversas de Sodoma y Gomorra que a esa ciudad. Wow, genius. O sea, a las peores que hay, a las que no los recibieron le va a ir peor, tío. Exactamente. Y esto nos muestra algo también de que es que el juicio de Dios, que parece lo peor en Génesis con Sodoma y Gomorra, tal vez no le vaya tan mal en el juicio eterno. Y es mejor pagar el juicio en esta vida que en el juicio eterno. Claro. ¿Por qué? Porque en otro juicio es eterno. Es más fácil ir a la cárcel acá sin robots. 10 años en la cárcel acá que estar una eternidad en el infierno. ¿Entiendes la lógica? Sí. Pues nosotros siempre nos convertimos que dijimos en persona y no. Ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Si ahora que hago cristiano, no me ha pasado. Porque ahora estás en la casa de Dios y dice, bueno, vamos a empezar a pagar las consecuencias acá en esta vida. Para que cuando tengas que lidiar con esas consecuencias, me pago. Está bien. Ahora, miren esto. Imagínense esto. Acabamos de ver el sermón del monte, las enseñanzas de Jesús hablando personas. Y eran algo de eso más. Antes de hace un par de capítulos vimos entonces el hombre que viene a a su padre y Jesús nos dejó. El otro que les decía que no me comodidades.
Jesús acá en este libro, en este capítulo, en nuestra perspectiva, está diciendo, ok, hasta acá escucharon la base del mensaje de Jesús. Si te pasa algo cuando ves por la calle, te dice, acá te ojos, si robás, cortate la mano, eso, todo estos mensajes, no. Y vivimos cargados, yo lo estudiamos, lo profundizamos. La pregunta ahora Jesús te dice, yo te preparé para él. Ahora están vos en este capítulo 10 en arrancar este camino. Y él te envía y dice, bueno, pero no llene plata, porque el Hijo del Hombre te igual a descansar. Los van a maltratar, porque el Hijo del Hombre lo maltrataron. Los van a recibir bien o pueden recibir mal. Porque el maestro, que soy yo, dice Jesús, si no me trataron mejor a mí, que yo soy Jesús, ¿cuánto más te vas a tratar a vos? Un conocido decía, si a Jesús no te han traicionado por 30 monedas de plata, ¿por cuánto te pensás que te van a traicionar a vos? Si el Hijo de Dios. Entonces, en este camino acá, Jesús en este punto de inflexión nos dice, ¿van a motivar o no? Y este es un mensaje en nuestra tarea efectuar hoy día en los padres, eso es en la carne para decirnos, vaya. Pero nosotros tenemos que decir, ok, todo lo que tenemos hasta ahora, nos quedamos como el joven ese que fue y no quiso traer al padre para cobrar, que prefería cobrar la herencia, o decidimos seguir a Jesús. ¿Qué vamos a hacer? ¿Decidimos abandonar las comunidades y seguir al Hijo del Hombre que no tiene lugar de reposar, o nos quedamos en nuestra casa donde estamos contentos? En lo espiritual acá Jesús te dice, ¿qué vas a hacer? Y escuchame, ya hay una advertencia más. Si vos te decidís a decir que sí, que es lo que queremos decir, porque como te dije, si no pagamos las consecuencias en esta vida, no vamos a pagar en la siguiente. Jesús dice, miren, los voy a enviar en el versículo 16, como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como palomas. No, o sea, inofensivos como palomas. Eso dice manso. Manso también. O sea, que no atacás, no sos violento, sos una persona que... Pero ¿qué pasa en la astucia? La astucia te da la capacidad de darte cuenta. Con la viveza, digo. Y yo veía esto en la semana. La serpiente solamente te ataca cuando ve que vos tenés miedo. Si ves que vos tenés miedo, la serpiente te ataca. Porque sabe que si vos tenés miedo, no vas a atacar a ella. Y siempre esas feromonas, ese olor de miedo y te ataca primero. El diablo es un actúa como serpiente. No, él ataca en tu punto más débil. Ahora yo venía a esto. La astucia que Jesús nos dice es, cuando el diablo te ataca en un lugar a vos, te está mostrando donde está tu debilidad. ¿Siguen? Sí. Donde está tu debilidad y te está atacando el diablo. Entonces, sin astutos, tenemos que dar cuenta que si el diablo ataca acá, es porque quieren, esto es lo que me está limitando a mí para hacer lo que Dios quiere. Entonces, él es más sabio que nosotros, más viejo, más sabio que nosotros. Nosotros no somos tan sabios como el diablo. Usted, bueno, fíjate, cuando yo me está atacando así, acá, por decir, down. Por ahí tengo que ir. Porque él te está atacando también porque vos te habías dicho también, o sea, te ataca cuando viene algo grande. Exacto. Supone, te está atacando, no sé. Quieres hacer el estudio y no podés, traba. Y yo algo grande voy a lograr con este estudio. Por algo no quiere que suceda. Entonces, más tenés que... Y es lo importante porque tiene el famoso artículo, en tu debilidad se fortalece Dios. Ese fortalece nuestra debilidad. Porque cuando nosotros dejamos decir, ok, ahí el diablo me está atacando, es donde soy débil. Y cuando me fortaleces ahí en Cristo, ya está. Te haces invencible. Vas a mejorar. Ahora tengo que buscar otro hueco para meterse. Y de vuelta, vas cubriéndote y se va a dejar más difícil. En la va para donde canta. A veces nosotros no somos buenos para notar los huecos en sí. Entonces utilizar que tu astucia que no encuentre huevos para que Cristo fortalezca. We said it. O sea, capaz que vos no te das cuenta dónde está también tu fortaleza. Y hay muchas personas que pensamos que somos fuertes, pero somos débiles. Claro. Pensá en la... Pequeña zorra, como dijo. Sí. Pensá en la mansedumbre, ¿viste? Y en... Se me venía el tema ¿viste? De ese estado original de lo que eran ellos dos, de lo inocente que eran hoy tan ofensivo. Y cómo Cristo decidió ser así también, ¿no? Y al mismo tiempo astuto, si vos te fijas en Jesús en el futuro, él se escapó de los romanos un montón de tiempo. Pero en el momento que él sabía que tenía que morir, y se entregó, fue a Jerusalén. Entonces creo que tenemos que intercalar esas dos cosas. Volver a ser inocentes y sin malicia, sin buscar el doble sentido, la doble moral, la indirecta. No. Pero también al mismo tiempo Dios te invita a que para ser así,
te escapes de los momentos en los que no vas a ser así. En los momentos que te llevan a ser personas que no querés ser, como momentos en los que hay burlas o frases que no están buenas, ¿no? Pienso que para que Dios te invita a ser manso, pero para llegar a esa mansedumbre te invita a ser astuto, para saber escapar de situaciones o también para saber estar donde hay que estar. Enfrentamente, hay una frase que dice: Jesús nos mandó a ser mansos, no mensos. Ese es. Y dice, versículo 17, tengan cuidado porque nos van a entregar a los tribunales y los van a azotar por látigos en las sinagogas. Serán sometidos a juicio delante de gobernantes y reyes por ser mis seguidores. Pero esta será una oportunidad para que les hablen a los gobernantes y a otros incrédulos acerca de mí. Cuando nos arrebaten, no se preocupen en cómo responder. Y escuchen esto: Dios les va a dar las palabras apropiadas para decir en el momento preciso. Amén. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre hablará por medio de ustedes. Y acá es muy importante, escuchen estos versículos. Un hermano traicionará a muerte a su hermano. El padre traicionará a muerte a su propio hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todas las naciones los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero todo el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Me gusta otra palabra para la palabra salvo, que es será sano. Vas a mantenerte sano, vas a mantenerte impuro, sin nada te contagiado de nada. ¿Y a qué voy con esto? Este versículo que hoy no parece tan lejano, parece este momento. Yo le decía, hay una página que se llama La Voz de los Pastores y cuentan la historia de musulmanes que se convierten al cristianismo y cómo los padres les pegan con látigos, 40 látigos cada noche, porque me pegan hasta que ellos en su dolor nieguen a Cristo y vuelvan a su religión. Y para ellos estarían convirtiendo de vuelta a sus hijos a ser musulmanes. Entonces estos versículos sé que quieren malograr. Ahora, por ahí nosotros no nos pasa, pero tienen un valor real que siguen estando estos versículos en vigencia. Hay gente que siendo los musulmanes, que pueden denunciar y hacer ¿cómo se llama esto? Una ejecución pública por hacerte cristiano, y tu padre te denuncia, tu hijo te denuncia, o tu hermano. Entonces, es posible que pase, sí, puede pasar. Siguen estando en pie estas palabras. Pero lo más importante es que pueden estar hasta el último, en el apocalipsis. Va a volver a pasar. Tampoco sabemos cuánto va a estar. No, en los últimos tiempos. Digamos, ayer escuchamos en un playa y dice, en 2027 dice, bueno, va a pasar algo. Se va a terminar algo. Y yo, mira si en 2027 de todo. Es que, es otra cosa, que estamos preparados y mentalmente, ¿no? Y, pues todavía no estamos ahí, ¿no? A mí me pasa que nosotros estamos muy conectados y pensamos que la vida nos aplica a nuestras vidas. Y la cosa es que el diablo está preparando, más mejor dicho, un escenario que ya están preparados. Yo le decía recién el ejemplo de los musulmanes, ¿no? Para el 2050 los musulmanes van a ser mayoría en Europa. Y en lugares de Europa, en norte se ha escuchado que ocupar esa inversión y si la ley que no va a leer los musulmanes, ¿cuáles son? No, ese es el libro sagrado. Creo que Naik se llama la ley. La ley de ellos, en las cuales ya están explicando la ley de ellos, que la ley de ellos significa que juntarse en favor con la mano, no puedes entrar con una cruz cristiana en ciertos barrios, en pleno Londres. Claro. En Francia, o sea, hay 5 hijos musulmanes por cada uno europeo. En 2050 Europa va a ser completamente musulmana. Y vos imagínate, todos los ataques terroristas que tuviste hasta ahora, solamente eran de países pobres del Medio Oriente. Bueno, ahora imagínate el poder económico de Europa, la militar en Europa, la OTAN, la mitad de la OTAN, todo eso con el caos del terrorismo. Y eso es una encuesta que no puedo encontrar, pero en la web que preguntaba, ok, no, pero me si sería, pero esos son musulmanes loquitos. No denigremos una religión, no denigremos una religión, llamamos a nuestros hermanos musulmanes. Odiamos el espíritu que hay detrás. Hay una encuesta que preguntaba, ok, a los musulmanes, ¿no? ¿Estás a favor o en contra de este tipo de ataque? Y la mayoría, creo que 90 y pico % de las personas que viven en países normales, están a favor porque saben que de esa manera están más cerca de que venga su Mesías, entre cuyo figura el profeta Ahmed. Entonces, no es una cuestión de ser racionales o de que son muy radicales de todos musulmanes, es que va a suceder. Y no estamos preparados. Y luego ya locos, literalmente con cultura muerta. Sí, dentro de mucho tiempo, capaz que... ¿Sí? Pero ahorita no es nada. Vos imagínate que yo estoy en Europa y vos te imaginás un lugar de personas pobres.
blancas o rubias en el sentido de que son anglosajones en ese sentido. Ahora vos te imaginas cuando digo Europa, en Medio Oriente. Y todo lo que es Europa son países muertos porque la tasa de natalidad es menos del 1.8, que es lo mínimo para que una cultura se mantenga. Entonces, es como que vas a dejar a Europa y vas a dejar a Turquía, ¿verdad? Y vos decís, ¿y esto cuándo va a pasar? ¿Qué está pasando? El anticristo va a ser un pacto entre los musulmanes y los judíos. Y vos decís, ¿cómo va a pasar que Europa sea un pacto con Israel? Y si son musulmanes, eso va a tener sentido. Claro. De hecho, ya pasó. Investiguen lo que era el Imperio Otomano, investiguen lo que era el Imperio Romano. El Imperio Otomano conquista toda la parte del Imperio Oriente. Ya pasó, de hecho, ¿sabemos cuándo desapareció el Imperio Otomano? 1917. Hace 100 años, todavía teníamos el Imperio Otomano y pensamos que es imposible que los musulmanes conquisten eso. Lo van a hacer, y esto es un mensaje en contra de los musulmanes de Bote. Es un mensaje diciéndote, es lo que la Biblia dijo que iba a pasar y vos volver a pasar. La Biblia dijo que Israel iba a volver a su tierra en 2000 años. Manera de dijo, vamos a volver. Y volvió años después. A estos fueron gente que terminaron hace 100 años. Justo de pensar que estaba para que todos los musulmanes se pongan de acuerdo en los países. Además, y tú empiezas a pensar la cantidad de cristianos que hay, ¿no? Por ejemplo, una iglesia y 200 cristianos, ¿no? Cada iglesia. ¿Cuántos de esos 200 cristianos están dispuestos a morir por Cristo? 2, 3. Ellos se entregan. Y ahora vas a una iglesia musulmana de los 200, 190 están dispuestos a morir por... Pero son, o sea, A ver, te voy a decir, esto, y se ponen detrás de Dios, vamos a lo más básico. Los cristianos en general son muy tibios en todo. O sea, una persona de religión, o por ejemplo un baile, ellos sí, pero en la lengua, ellos te hablan, te predican de su Dios. Y bueno, eso te da vergüenza. Claro. Y verdad, salen a bailar y todo ahí afuera y nosotros no queremos ir a predicar. Cuando vos lo viste a esos templos, pues a bailar. Es más, te cobran allí hasta ti, todo. Y sin problema. Ellos levantan, estar esperando. Bueno, miren esto, miren esto. Y eso es muy importante. No es que somos tibios, no somos tibios. Hay un espíritu de presión social que se hizo poderoso. De hecho, y esto no quiero meterme en una realidad de buena. Hoy en día, está mal visto, hay un grupo de YouTube que es muy bueno y le preguntaban 10 personas negras si les daba vergüenza o estaban orgullosos de ser personas negras, afroamericanas. Los 10 dijeron que sí, que estaban orgullosos. Después le preguntaron a 10 blancos, y los 10 blancos decían que estaban, ¿cómo se llama esto? Decepcionados o se sentían vergonzosos de haber nacido blancos como personas. ¿Por qué? Y esto porque hubo un racismo en un momento que tapó la comunidad negra y ahora se encuentra racismo que ahora se convierte en racismo negro contra blancos. ¿Se entiende? Así mismo se encontró. Pero así hay un cristianismo que es bueno porque es sanatorio, no hay que ser las cruzadas, matar o un montón de cosas malas que ahora la sociedad está en contra de eso y nos da vergüenza ser cristiano y no, nosotros no vamos a gritar ahora y decir, realmente esos eran cristianos. Eso no dice la excusa de la Iglesia Católica para usar el poder político. ¿Entiendes? Pero no tenemos que dormirnos. Estos movimientos adoptados sería, hoy en día va a parecer que van a ser un padre de familia heterosexual. Sí. Y no va a agarrar sorpresa y va a suceder. Todo se está... Voy a contar algo que no tengo un secreto, no vamos a tarde. De algo que le hablaba el otro día con Luqui, estaba mirando en Telefe Noticias una entrevista que era Somos Abuelos Trans. Era gente grande, de ponerle 60 años, que toda su vida fue un varón, y ellos decían que muy dentro de su corazón sentían que no era lo que ellos querían ser. A edad avanzada, decidieron cambiar. Ya gente con hijos, con esposas, con nietos, y decía, bueno, me esposa toda la vida, ella me amó y me aceptó, y bueno, ahora son como amigos, ya son 2 amigas, ponele. Yo decía, ponele que dentro de todo esto, una persona grande lo entienda, la sube con enojo o no, pero yo decía, hablaba de sus nietos, había un hombre que tenía un nieto de 7 años, y yo le digo, ¿cómo le explicas a ese nene que pasa de ser, no me acuerdo de mi papá, el abuelo Dani, a pasar a ser la abuela Marta? Y yo, ¿qué lío en la cabeza
de ese nene. Y se instalan de todas maneras esas cosas en nuestra vida, todo el tiempo. Además de que también ves que ya desde la infancia, o sea, los infantes desde muy temprana edad ya están adquiriendo todas estas cosas y las están normalizando. Y es como, no sé, un día se van a levantar, es como mamá, yo no es mamá, sino papá. ¿Entendés? O sea, el abuelo dejó de ser abuelo y ahora es la abuela. Y para un grande complejo, imagínate para un niño. Y el ataque va contra los chicos. Fíjate. Las películas y todo eso en el futuro. Bueno, tiraste extremadamente más fácil. Mira ahí que era. Ahora miren esto en el versículo 26. Así que no tengan miedo de aquellos que los amenazan, pues llegará el tiempo en que todo lo que está cubierto será revelado. Todos los secretos se darán a conocer a todos. Lo que ahora le dio la oscuridad, grítenlo por todas partes cuando lleguen a amanecer. Cuando lleguen a amanecer. O sea que estamos de noche y va a llegar a amanecer. Jesús es el amanecer, el sol que brillan, que vuelve ahora que estamos en la oscuridad. Y no volver. Y gritémoslo por todas partes. Lo que les susurró al oído, grítenlo de las azoteas para que todos lo escuchen. No teman a los que quieren matarles el cuerpo, porque no pueden tocar el alma. Teman solo a Dios, quien puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Él es nuestra potestad, en nuestro todo, no tengamos miedo. ¿Cuánto cuestan 2 gorriones o una moneda de cobre? Sin embargo, ni un solo gorrión puede caer a tierra sin que el Padre lo sepa. En cuanto a ustedes, cada cabello de su cabeza está cantado. Así que no tengan miedo, porque para Dios ustedes son más valiosos que toda una bandada de gorriones. Todo aquel que me reconozca en público, aquí en la tierra, también me reconoceré delante de mi Padre en el cielo. Pero el que me niegue acá en la tierra, también yo lo voy a negar delante de mi Padre en el cielo. No creen que he venido a traer paz. No vine a traer paz, sino espada. Y esto es peor porque cuando hay una verdad, la verdad está en división. Hay una frase que me encanta de bueno que dice, es necesario que surja, y esa palabra hacen disensiones entre ustedes para que sean conocidos los que verdaderamente son fieles. Porque si yo te voy a evangelio like, Dios te ama como que sos, como esto que el otro, todos van a querer venir a la iglesia, todos van a abandonar la iglesia, digamos. Pero cuando Dios dice una verdad, no, Dios odia esto, Dios repudia esto, Dios quiere que cambiemos esto, una parte se va a ofender. Y sí te vas a ofender, porque el pecado que esta forma le gusta. Pero otra parte va a decir amén. Y esta noche entre la luz y la oscuridad. Entonces, siempre nos va a pasar a tener peleas. Pero Jesús dijo que tener paz, y eso es lo que se refiere. Primero va a tener una espada, medición entre todas las cosas. He venido a poner un hombre contra su padre y a una hija contra su madre, a una nuera contra su suegro. Sus enemigos estarán dentro de su propia casa. Si vamos a tu padre. Es re complejo, porque vos decís, esperás lo peor de todo, pero encontrar eso dentro de tu casa, de tu familia, de los más cercanos, es que pasa un montón. Me pasa un montón de veces de que mi mamá, ponerme, esté mal y yo voy sola a la iglesia 1 o 2 meses, completamente sola, y llegar a mi casa y sentir ese ambiente re pesado, capaz que discutir, venir de una reunión re linda, llegar a mi casa y discutir con mamá. Y todo lo que había formado, todo lo que sentí en la reunión, chao. Yo fui sin más viso. ¿Entendés? Y paso montones. Y a esto ya le pasó a Jeremías, se murió de la historia de Jeremías, que se queda solo, Jeremías, se queda sin familia, Dios le dice que no tenga esposa ni tenga hijos, pero pide exactamente eso, le dice. Y se tiene que quedar solo. Y dicen, Jeremías con el vientre de tu madre. exactamente, eso mismo, te formó. Si amas a tu padre o a tu madre más que a mí, no eres digno de ser mía. Si amas a tu hijo o a tu hija más que a mí, no eres digno de ser mí. Si te quieras a tomar tu cruz y seguirme, no eres digno de ser mío. Si te aferras a tu vida, te la perderás. Pero si la entregas por mí, la salvarás. Y esto es muy importante. Dice que Abraham, sabiendo que Dios era capaz de resucitar a su hijo entre los muertos, él lo entrega de todas maneras. Porque él sabe que esto puede revivir. Entonces, si vos tenés más amor por tu hijo, por tu familia, es porque no tenés amor en Dios.
Dios puede restaurar todas las cosas. Pero no tenemos que... A mí me da mucha cosa cuando leo a las personas que me dicen, obviamente personas no cristianas, me dicen, ay, no, porque está pidiendo, mi hijo no va bello de todo lo que más amo en todo el mundo. O mi sobrino, quiero toda la vida. Y como, yo entiendo que no estás diciendo una posición, me está también un poco muy religioso, pero me encuentro amigo que dice, ay, me duelen estos versículos. No estás amando a Dios con todo tu corazón, 24 más derecha, más a Dios. Pero es una cosa de este mundo. Más allá de que sea la familia, que es hermoso, hasta que uno dice, chicos, acá no va tampoco, porque esto es algo que yo lo puedo utilizar para llegar. Depositar tu amor y tu fe en Dios que no va a dar todo. Es como cuando te pones mal o cuando te frustras porque no tenés tal cosa. No puedes cambiarla. Y si estás enfocado en eso y te frustras por eso, después no amas a Dios. O te olvidaste un poquito porque si de última estás en grito, decís, gracias al Señor porque gracias a este cochecito que es lo mínimo que puedo tener. Pero me llena y tener para todos lados. Y él te agradecía y ahí tu fe se fortalece. En la honra se fortalece a Dios. En la gracia, en el agradecer, que eso contrario que no trae adoración. Y dicen, el que recibe a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe a mi Padre, que me envió. Si reciben a un profeta como alguien que habla de parte de Dios, recibirán la misma recompensa que un profeta. Y si reciben un justo a su justicia, recibirán una recompensa similar a la de él. Si le dan siquiera un vaso fresco a uno del más insignificante de mis seguidores, les aseguro que recibirán una recompensa. Disposición a amar todo el tiempo, básicamente. Y eso es buenísimo para cerrar todo este camino de un seno de discípulos. Y les repito, meditar lo que fuimos leyendo en todo este estudio hasta ahora y decir, ok, ahora es el momento para arrancar, lo que fuimos diciendo, va a pasar esto, muerto. Pero estén preparados. No es un evangelio de necesario gentle. No es un evangelio que no es necesario gentle, preocupado por ti. Pasaban Dios y yo fui a decía, me importa de nada, arrepentí con Dios. Y Jesús dice, no, lean todo esto. No tengo. La chica. La letra chica, nada decía, pero tengo miedo donde... No tengo más donde escotar mi cabeza. No voy a tener dinero, no voy a tener esto, no voy a tener eso. Te van a perjudicar, tu familia no te va a querer, te va a odiar posiblemente. Te van a dar latigazos. ¿Y qué pasa? Muchos somos como contratistas, si demás en nombre de Dios, como vendedores, si vendemos, me digo que no, te da Dios, ¿cuánto trabaja 10 pesos? A ver, lindo, pero después se traba firma y que tu familia es buena. Y Jesús te va a mirar y va a decir, aceptaste todas estas almas, pero todas estas almas le mentiste. Le diste un contrato que yo nunca te dios. Mi pacto era otro. Viene, sí, viene, dice Jesús, lo dijimos en Mateo 7:33, será añadido, pero primeramente el reino de Dios. No es primero el reino de Dios, quitar, primero las cosas y después el reino de Dios. Es primero de eso, y a veces que no somos buenos, voy a decir, contratistas para esto, hacer el contrato, no muy buenos pactadores, pues. Está bueno ver lo que sí decía. Sigamos en el capítulo 11. Sí, capítulo. Jesús y Juan el Bautista. Perfecto. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los 12 discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Entonces envió a sus discípulos para que le preguntaran a Jesús, ¿eres tú el Mesías quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los leprosos son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Hasta ahí. Me encanta este versículo porque hay veces que honestamente es muy malinterpretado. Juan el Bautista, si recuerdan el primer capítulo, fue el único o la primera persona que dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este sería, este es el Mesías, el enviado que estamos esperando hace mucho tiempo. Y muchas veces que dicen que cuando era vos el Mesías, realmente era vos. Me encanta. En todas las partes aparece, o sea, nunca Jesús te da una respuesta precisa.
Tipo, él te dice un montón de cosas. Fíjate. ¿Entendés? Eso es muy normal de la cultura judía cuando están con una pregunta. Y es bien lindo en la predicación los judíos cuando hablan de la Torah. Ellos van a predicar. Ay, yo manqueo, por favor, que Dios tenga un espíritu de relación en la iglesia, que hablamos en la Biblia y que vayamos leyendo y que haya debates entre nosotros. Yo pienso, sí, enojarse, no obviamente, pero respeto, porque a ti ya no cosas nuevas para aprender. Pero le dice que ya lo que se dice se hace. Pero pienso usted con una pregunta para pensar y meditar. Y eso es muy de la cultura judía y es hermoso. Es muy digno. Y es verdad, porque Jesús no le dice sí o no. No le dice, ¿sos o no sos? No, le dice, cuéntenle lo que está pasando y como saca tu propia conclusión, digamos. Bien. ¿Por qué? Y ahí quiero decir pensando. Porque yo he escuchado prédicas en las que dicen que Juan el Bautista estaba jugando de Jesús o que había perdido su fe o él pensó que en verdad el mensaje en el estado de la mentira. No, quiero decir esto. Juan el Bautista no estaba dudando de su fe. Él sabía que Jesús era el Mesías. Ahora, escucha una pregunta de Juan el Bautista, no es, ¿eras vos el Mesías? La pregunta de Juan el Bautista es, ¿eres tú el Mesías que estamos esperando? Que estamos, ¿es buena persona? O sea, él está reconociendo que vos sos el Mesías. Ahora, estamos esperando. ¿Qué significa esto? ¿Que no es un Mesías? No, que para mí que estaban esperando los judíos era el Jesús que iba a entrar por la puerta grande y querer derrocar al que estaba en Juan. Para mí, no sé. Es así. ¿Qué pasa? ¿Se acuerdan que yo me conté que estaban los fariseos, los esenios y los saduceos? Los fariseos creían, cuando leyendo las profecías, que iba a ser ese Jesús, que iba a ser el libertador, el victorioso, que iba a ser como David y que iba a derrotar a todos. Ahora, los saduceos muchos no tienen una postura sobre eso, pero los esenios leían en la Biblia antes que hablaba como si Jesús fuera un cordero. Y no entendía por qué era así. ¿Por qué Jesús en momentos como un león y en otros momentos como un cordero en Dios en día? ¿Por qué en momentos como David y en otros como Moisés? ¿Por qué como un rey y en otros como un sacerdote? Entonces, los esenios, que parecen a Juan el Bautista, tenían una doctrina que para ellos en Mesías, cuando venga, no iba a ser verdad. Iban a ser dos Mesías. Dos personas diferentes para ellos. Uno iba a ser el Mesías como un sacerdote y el otro el Mesías como un rey. Le decían el Mesías ben Moisés o el Mesías ben David. Por eso, y para que no nos quiera abrir a esto, escuchen esto. Esto viene de los Roger R. Muerto que se encuentra, que era en Segnes. Dice así, para que no están escuchando, lamentablemente está aquí un libro y estoy leyendo. Por lo general, se esperaba que el Mesías fuera un guerrero que había dejado de librar a los judíos de los odiados de potas extranjeros. No es extraño que Jesús, cuyo reino no pertenece al mundo se resistiera a ser llamado el Mesías. ¿Por qué? Porque los hombres de la secta del Mar Muerto esperaban dos Mesías. Uno que sería sacerdote y el otro Sería. rey. Entonces Juan el Bautista, lo que le está preguntando en verdad a Jesús es, ¿cuál de los dos Mesías son vos? ¿Vos sos el sacerdote? ¿O sos el que viene a la victoria a ayudarnos? Porque Juan el Bautista, ¿dónde estaba? En la cárcel. Entonces él esperaba a Jesús, al Mesías y Salvador, que entre y que lo libere. Y que, entonces él está teniendo su fe en esa doctrina en ese momento. ¿Qué pasa? En verdad, hoy en día es fácil ver la doctrina después del 40 de lunes. Pero en verdad, la doctrina no está muy cercana, nada más que se confundieron algo. No es que haber dos Mesías. Es que el mismo Mesías primero iba a venir a sacerdote y después se iba a venir como María. ¿Qué? Aquí me hace pensar mucho esto. Siempre creo que es Megan, perdona que más ya platicamos, ¿no? Esto tratando de sacarla del lado de que Juan el Bautista pecó, y por eso le dijeron que era en el mismo cielo. Pero también yo pienso, o sea, lo que dijiste es tremendo y es así. Pero bueno, esto me llevaba a pensar en otra cosa de que Juan el Bautista fue una persona que dio toda su vida por el Señor. O sea, él cambió la vida de un sacerdote por vivir en el desierto. Y él vivió toda su vida como, o sea, muy difícil fue la vida de Juan el Bautista, me imagino. Fue de gloria, pero fue muy difícil. Y él vio a Jesús y lo vio Jesús, lo bautizó, pero después tal vez él no supo más de que eso, porque las noticias no corren tanto como ocurren ahora. Y él capaz que cortamos a él en la cárcel, pensando, sí, al que yo fui, era. ¿O qué pasó con eso? O sea, porque yo entregué mi vida por algo que no vi todavía.
Y es como que Jesús le dijo, che, mirá qué está pasando. Y eso, y yo creo la satisfacción de Juan el Bautista de decir, ya me puedo morir tranquilo, y cortamos de spoiler de que después No. entregó su vida y se dio cuenta de que antes de morir él había cumplido con lo que tenía que cumplir. Bueno, esa postura también. Y volviendo un toque a la anterioridad, le pregunta, ¿eres tú el Mesías que hemos esperado? ¿Eres el sacerdote? ¿O eres el rey? Escucha, por cómo preguntaste, pero la respuesta que Jesús no es muy entendida, ¿no? Cierto, con la discusión. Miren, ahora miren mismo, cuidado lo que Jesús le dijo, y sí le dio una respuesta. Porque le dijo, ¿eres un sacerdote o eres un rey? Regresen a Juan y díganle, los ciegos ven, los cojos caminan, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia de Dios. ¿Qué era? Un sacerdote curaba, sanaba, hacía milagros o tenía la ley para hacer más purezas y predicaba la palabra de Dios. La respuesta de Jesús es, ¿qué soy? ¿Estoy con corona o tengo un vestido sacerdotal? Un vestido sacerdotal, bueno, vaya. Solo que no era concreta. Sí soy un sacerdote. Y este hermoso y contexto de la Biblia. El segundo contexto que le pone todo. Exactamente. Son los ciegos. Y dice así en el 7. Mientras los discípulos de Juan se iban, Jesús comenzó a hablarles a las multitudes. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al discípulo? Le dijo, recordando a Juan y honrado a Juan, podríamos decir. Pero, ¿acaso era una caña débil sacudida con la más leve brisa? ¿O esperaban a ver a un hombre vestido con ropa costosa? No. La gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre que se refiere en las escrituras cuando dicen, miren, envío a mi mensajero por anticipado y prepara el camino delante de ti. Les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie supera a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante del reino de Dios es superior a él. ¿Por qué? Porque todo lo que leímos, y cuando leímos el Sermón del Monte, ¿quién puede cumplir con todo lo que Jesús escribió ahí? Nadie. Y Juan el Bautista por ahí fue el mejor en tratar de cumplir eso. Pero nadie puede llegar ahí. Pero Jesús con su sangre paga por nuestros pecados. Y cualquiera que ingresa al templo de Dios, al reino de Dios en los cielos, ya se puede ver cualquiera de acá. Porque pudiste hacer lo que era imposible para el hombre. No cometer ningún pecado porque es el tiempo. Además también hablando del futuro, ¿no? Ahí donde Jesús le dijo, mayores cosas harán de acá en adelante. Y después de eso, o sea, después de que Jesús muere y resucita en el Espíritu Santo. O sea, se abre el momento más grande de toda la historia, que es cuando el Espíritu Santo llega a la tierra, empieza a trabajar en todos nosotros. Entonces, Juan el Bautista fue un grosso, y no ayer el Espíritu Santo. Pero ustedes tienen el Espíritu Santo dentro de ustedes. Mayores cosas harán. O sea, pueden. Y dice, el que tenga oídos para oír, escuche y entienda. ¿Con qué puedo comparar esta generación? Me encanta Jesús meditando. ¿Con qué lo puedo comparar? Ah, ya sé. Se parecen a los nenes que juegan en la plaza. Se quejan con sus amigos. Se quejan. Tocamos canciones de boda y no bailaron. Tocamos cantos fúnebres y no se lamentaron. Pues Juan no se dedicaba el tiempo a comer y a beber. Y ustedes decían, está poseído por el demonio, porque él ayunaba todo el tiempo y comía miel y langosta nada más. Y yo, Jesús, el Hijo del Hombre, festejo y bebo. Y ustedes dicen que es un glotón y un borracho y es amigo de cobrar el impuesto y otros pecadores. O sea, uno le decían, ay, se cree muy santito, está perfecto. El otro le estaban los ciudadanos y decía, ay, es un endemoniado. Le echa santificador, eso. Cuando uno está conforme con Dios, con la palabra de Dios, por la iglesia, siempre vas a encontrar un detalle, un error. No te va a conformar ni uno ni el otro. Me acuerdo que había una persona que ellos se quejaban de que en la iglesia le daban mucho tiempo a la, ¿cómo se dice? A la adoración y muy poco tiempo a la palabra, ¿no? Y se quejaban de esto y del otro, de que se acaba y eso sí. Y me acuerdo que pasa el tiempo y ellos van a un lugar donde entienden lo que era la adoración tan importante y vuelven acá y dicen, ¿cómo van a estar haciendo adoración? Pero el tiene que estar más tiempo, tiene que fluir. No le gustaba ni a la persona. Señor, ¿qué quieres, Señor? Cuando tenés el espíritu de queja, no te importa. Todo nada te viene, te gusta tu esfuerzo. Exactamente, el espíritu de queja no va con Dios, que te estás en contra de Dios. Es estéril. Es estéril, es una tierra estéril, que da frutos.
Y dice, pero la sabiduría demuestra estar en lo cierto por medio de sus resultados. Tanto Juan como yo estábamos llevando fruto, dice Jesús. Y ahí lo tienen. Ustedes solo se quejan y no hicieron nada. La sabiduría se me están en seguir haciendo, aunque te bardeen, aunque te digan cosas malas. Juicio para los inquietos, capítulo 20. Versículo 20, perdón. ¿En qué dónde estoy? No. Jesús luego comenzó a anunciar en las ciudades en las que había hecho tantos milagros, porque no se habían arrepentido de sus pecados ni se habían vuelto a Dios. ¿Qué aflicción les espera Corazín y Betsaida? Pues si estas perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho estos milagros, hace tiempo sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados y vistiéndose con ropa y tela áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de remordimiento. Les digo que el día del juicio a Tirón y a Sidón les irá mejor que a ustedes, y ustedes, los de Capernaum, ¿serán honrados en el cielo? No, descenderán al lugar de los muertos. Pues si hubiera hecho en la perversa ciudad de Sodoma los milagros que hice hoy entre ustedes, la ciudad estaría aquí hasta el día de hoy. Les digo que el día del juicio a Sodoma irá mejor. Sodoma estaba muy contenta. Y esto es bueno porque O sea, yo lo peor, ahí me salta la noticia de Dios que no meterán a sus hermanos a la ciudad. No, eso te demuestra que al otro que no lo hizo es peor. Y te muestra esto. Vamos bien esto. Si Dios no hubiera quemado Sodoma y Gomorra, hubiera sido me cuentan eso que no sé por qué eres como. peor. No sé, no puedo saberlo. Esto gusta. O sea, por qué eres Sodoma y Gomorra, ok. Sodoma y Gomorra eran dos ciudades de la época de ahora, que eran las primeras ciudades en el mundo en que empezaron la homosexualidad, las violaciones, las orgías y todo lo veo. No, no. Prostitución. ¿Viste lo poco? ¿Viste lo poco? Bueno, ese es la Sodoma y Gomorra. De lo peorcito. No. María Eran las veces en las que te llegan varias veces, llegan unos sacos, tío de hombres, llegan a la casa de Lot, del sonido hogar, y los habitantes, cuando vieron que había personas más, empezaron a tocar a la puerta de Lot, hacia la puerta abajo para poder violarnos. Ay, a besar sangre. pues esto. Saque para que lo puedan. Y de hecho después es como salimos con esa otra. Y Dios le decía, ahora, si consigo que haya, Abraham le dice, pero si hay 100 justos en la ciudad, ¿no vas a matar igual? No, le dice Dios, por vos no. Y dice, ok, si hay 100 justos, Dios va a hacer zafar la ciudad. Pero Abraham dice, si no hay 100, dice, no, está. Dice, Dios, si hay 50, aún así vas a quemar la ciudad. No, Abraham, no voy a quemar la ciudad. Ah, pero Dios, si aún hay 20 justos, ¿vas a quemar la ciudad? No, Abraham. Estoy siendo paciente. Y llega hasta el número 10 en el World Señor jamás. No, 10 es 10. Y ya no le da, y está mal de cerramos, what? Veo y vieja. A mí. Sin nadie. Y no, y la prisión fue quemada por nadie ni justos. Y a Lot lo sacó, y eso es muy importante. Aún así, a Lot, que no nos injusta, Dios la saca del lugar. Dios la saca de ahí. No que lo dejó, pero no llegaban en su esperazo. Pero de eso, cuando Dios le dio la capacidad de que haga milagros. Y envió a la venida, envió fuego, y se envió fuego. Y que no como ejemplo después de venir en el mundo después. Entonces, ¿Quieren ir al 25? Sí. No, 11 al 25. Perfecto. ¿Ya? Sí. Perfecto. En esa ocasión Jesús hizo la siguiente oración. Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes, y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, y te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo, excepto el Padre. Y nadie conoce verdaderamente al Padre, excepto el Hijo. Esto yo no regalto, porque dicen que eso no revela que se lo escondió los sabios de este mundo. A las personas más sabias que hay acá, Dios se lo ocultó. Y eso, ese chico fuera de joda, cuando uno se lo pone a ver en profundidad la Biblia, es tan hermosa la Biblia que Dios no escondió de los sabios y se la reveló a los más pobres del mundo, a los más pobres de espíritu, aquellos en los que no se jactan. Y Dios nos da la sabiduría más bella del mundo sin que nosotros tengamos que hacer nada. Y el mundo ve hasta con su sabiduría mundana que en su sabiduría se vuelven necios. Hoy en día, bueno, hay un ejemplo rápido.
siempre usan los ejemplos, pero en el que está en momento. Dicen tanto que son sabios, que como son sabios, tienen que jugar si alguien es hombre o mujer. Y entonces le dan la capacidad de que cualquier persona pueda identificarse como mujer. Y en unos tiempos dicen que hay que defender la violencia de género, pero te pueden identificar a una mujer. Y puede ser como no identificar a una mujer, tampoco puede ser que la violencia de género. Entonces, su propia sabiduría se volvieron necios. Porque un hombre que le pega a una mujer le está pegando a una mujer mensual. Ya que no hay una palabra determinada para definir a una mujer, según ellos, mediante la biología, claro, no hay una manera de definir eso. Claro, pero una vez en su propia sabiduría se volvieron necios. Y esto es importante que Dios siempre nos siga dando. Por eso cuando todos nos dicen que la verdad es relativa, la verdad no es relativa. La verdad es una. Y hay verdades subjetivas, depende de cómo vos la quieras ver o cómo la pienses. Pero cuando ves todo completo, es imposible decir que es verdad relativo. No truquemos con el enemigo. Porque truquear con el enemigo también en el sentido de decir, ok, voy a decir que esto es así, bueno, yo digo que es así, puedo ordenar y decir puta la mitad. No, porque no hay una mitad justa, no hay un equilibrio con la mentira. Nadie así. El infierno es mentira, ¿verdad? Es como que le pongo la verdad y yo no veo en día, no sé ni gris. Mira, en enero blanco, no. Y claro, digo, y hay días que en día que el sol. Y no podés. Pero es como cuando otra religión. Ay, tu Dios dice eso, el mío dice esto, otro. Ay, somos parecidos a nuestros dioses. Aunque vos son diferentes. Luego, como que no, mi Dios dice que si voy a parecer mi Dios, va a tener el infierno. No hay mitad de la. Pero si cuando dicen, ay no, es una mentira blanca o una mentira piadosa, sigue siendo una mentira. Y ahora, no te voy a decir, venía otro para refutar últimamente el punto de vista este. Si una persona se identifica como mujer, siendo hombre, y vos no le puedes juzgar, porque como se vea, entonces una persona decía, y la víctima dice que no puedes operar, ¿no? O sea, si una persona tiene anorexia, en el pico se gorda, pero está flaca, vos no lo puedes juzgar en teoría, por esa lógica. Y si esa persona quiere someterse a una cirugía de esta para verse más fleco, pero está teniendo un pueblo, y obviamente por el peso es peligroso, entonces tu lógica es una porquería porque estás matando a una persona. Como estás desechando lo racional. Ciérrale todo, porque no, o sea, a partir de un pensamiento todo lo demás se distorsiona. Igual eso me acuerdo de la realidad. Miren, Borges, hay una, creo que era el borquismo, le dicen, a los Borges, es llevar todo al extremo. Cuando vos llevas todo al extremo, después te si es verdad o no. Es exagerado, pero te da ayuda mucho con la segunda. Y por ejemplo, estos casos, si lo llevas al punto de que uno puede guardar y cómo se siente, y lo llevas a este punto, entonces no tiene sentido. Lo importante es que los evitos que pueden exagerar eso, porque te ayuda también a tu vida cristiana. Lo vas a esperar hasta este punto o a este otro, y eso te da un equilibrio de cómo puedes salir con él. Vamos a ir al versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse en el yugo, déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para nada. Pues mi yugo es fácil y la carga que le doy. Y ahora, yo les digo hasta ahora que queríamos en Santiago 5 como si fuera lo más pesado para vivir. Que no puedes mirar, que tienes que tener cuidado como te peleas, que no puedes decir ni siquiera fato, o sea, tonto, que no puedes insultar, que no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro. Ahora yo quiero que vean esto. Jesús dice, mi carga es querida. O sea que, si nosotros empezamos a revisar de vuelta todo lo que hemos leído, chicos, saber que tu vida está sencilla. Si estás estresado, es porque estás pensando lo que va a venir mañana. Y Jesús te dijo, no te afanéis con lo que va a venir mañana, porque no debe ya tener suficiente problema. Si tenés un problema de fidelidad a tu pareja, es porque están mirando de más, dice Jesús. Entonces, si tenés un problema de que tenés de ir y terminás peleándote con las personas, es porque tenés un problema de que decís fatuo o toto a cualquiera, como dice Jesús. Si tenés un problema, después de ir revisando cada uno de los versículos, con el dinero, si tenés un problema con que te mostrás, porque sos orgulloso, porque no te gusta, con que te gusta ser trabajador, porque te gusta ser orgulloso y no te genera problemas, si vos seguís los mandamientos de Jesús, tu vida va a ser ligera, va a ser liviana, vas a vivir largos tiempos. ¿Saben por qué el ser humano muere? Porque hay pecado. Si el ser humano no tendría pecado, no moriría. Ahora,
Cuanto más reducir la cantidad de pecados que hubieras, más tardas en morir. Entonces, esta también es una lógica necesaria, es decir, si querés tener una vida y en la larga vida en paz, empezando a seguir los mandamientos de Jesús, lo que dijeras tu caer. En lo cual, es comprar tus padres. Es los 12, dijiste que se había reducido a 3, ¿no? Los 12 nuevamente. No, 12 eran 12, pero pues no, más de después. ¿La bota que No, no, bueno. No, los mandamientos son, el número de Salomón o Chim, creo que 613 preceptos, que van, y está bueno, antes de todo lo que venía en la vida ayer. Van más difíciles a más livianos. Por ejemplo, uno de los mandamientos es que si yo le presto algo a Tommy, le presto el auto a Tommy, no tengo auto, pero el profeta tiene un auto, y Tommy lo choca, por ejemplo, el mandamiento está escrito, si Tommy agarra y choca el auto, y yo no estaba en el auto, él me tiene que pagar todo el arreglo del auto. Ahora, si yo estaba con él en el auto y él estaba manejando y él choca, yo no le tengo que exigir nada para con él. ¿Se entiende? Cosas de toda manera ya te dicen, no te mandas tú de esos pesados y gravosos. No, ni siquiera ni cabra ese Jesús. No, no sé. Uno me exagera. Igual te pueden decir que leemos en el sermón del monte. Es pesado cuando lo es en la carne, cuando lo es en el espíritu es liviano. Te das felicidad. Satán, hasta te da para todo. Ahora, de los 613, no todo lo, cualquier mandamiento te manda a la muerte, te manda al juicio eterno, cualquiera, porque yo no rompiste una. No importa que ley buscamos en la Constitución argentina, cualquier ley te va a llevar a la cárcel. Ahora, no todos los mandamientos tienen la misma cantidad de años. Si vos, y ahora puedo aparecer, si vos robás 1.000 pesos en la calle, no te van a dar un par de meses, robás $1.000.000, te van a meter 10 años. Los mandamientos, hay mandamientos que son más difíciles y otros menos. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, si no cumplís con eso, insultás, y es un grave pecado. Ahora, si vos me decís que hoy te levantaste, chocaste al auto de tu amigo y es hijo que no va a pagar, ¿me entiendes lo que quiero decir? Eso es un elemento pequeño. Ahora, estaría bueno que lo puedas aplicar, porque te hace más fácil tu vida diaria. Pero hay mandamientos más gravosos y menos. Estamos llamados a tratar en los todos. Y dice, miren, vamos a ir rápido a entrar a este tema, nos quedan 10 minutos, 5 minutos, perdón. Dice así, por este tiempo Jesús caminaba en el día de descanso del capítulo 12, por unos terrenos sembrados, y sus discípulos tenían hambre. Entonces comenzaron a arrancar unas espigas de grano y a comérselas. Algunos fariseos lo vieron y protestaron, mira, tus discípulos violan la ley y cosechan granos en el día de descanso. Y Jesús les dijo, ¿no leyeron las escrituras que David, cuando él y sus compañeros tuvieron hambre, entró en la casa de Dios y violaron la ley al comer los panes sagrados que solo los sacerdotes podían comer? ¿Y no leyeron la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, dice Jesús, aquí hay uno que es superior al templo. Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocieran el significado de la escritura que dice, quiero que tengan compasión, no ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. Y quiero aclarar esto, porque muchas veces me dicen, Jesús está rompiendo el día de descanso. No, Jesús no está rompiendo el día de descanso. Lo que dicen que está rompiendo el día de descanso son los fariseos. Y yo sé que es un tema pesado que voy a decir ahora, pero quiero que quede ya para la clase que viene. Miren esto, yo te puedo decir esto. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Dice la Biblia. Ahora, yo te puedo decir, si voy a decir la palabra boludo a tu viejo, para mí por ahí puede estar, no puede ir en este mal porque voy a tener confianza para decirlo, pero para otra persona podría ser una deshonra decirme a ti tu papá. Entonces, Dios nos dice, honra a tu padre y a tu madre. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que está bien? No sé cómo honrarlo y cómo no lo estoy honrando a veces. ¿Me sigue? Sí. A ver, nosotros como cristianos te voy a decir este consejo rápido, poner el Espíritu Santo y él te va a dar cuenta cuando estás fallando y cuando estás sanando. Ahora, voy a otro punto, ¿qué voy con esto? Los judíos tenían 3 etapas aparte de la Biblia. A ellos tenían la Biblia, el Tanakh, y después ellos tienen 3 cosas más. Uno se llama los Midrash, que son cosas que no están en la Biblia, pero ellos creen que explican historias. No me importa que entiendan eso, pero sí me importa que escuchen esto. La Mishnah, Dios copió Mishnah. La Mishnah era la ley de la Torah. Según ellos, Moisés
cuando escribió en Génesis, en Apocalipsis, en los primeros 5 libros de la Biblia, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, también escribió y citó una ley oral que decía, honra a tu padre y a tu madre, ¿cómo? Y haciendo esto, esto y esto. Honra en día de descanso, ¿cómo? No cosechando, no hacer esto, no hacer esto y no hacer O esto. sea, él dice está expreso una parte y por otro como explicar. Esto está genial, y no iba a Egipto de eso. Ahora, después, judíos en el siglo del año 200 sí escribieron a la Mishnah. Ahora, ¿qué pasa? Según ellos, en la tercera generación tradicional, no existe ese espíritu. Pero ellos siempre vienen en la boca de Moisés. Entonces, vamos a ver que Jesús siempre debatía con los fariseos por esto, porque ellos le daban más valor a la palabra de la ley oral que a la palabra del libro. Entonces Jesús les dice, ellos dicen, es pecado agarrar y comer, a poner y sacar semillas en el día del descanso. Y Jesús les dice, no, bueno, la ley no dice eso. Ahora, la pregunta es esta. Y esto viene Jesús. Jesús viene a debatir con los fariseos y decirle, ustedes le dan más énfasis en la voz de los hombres que en la voz de Dios. Porque esos mandamientos no hay evidencia de que sean de parte de Dios. Hay mandamientos orales que por ahí sí afinan con la ley de Dios y están bien. Pero hay mandamientos que son de hombres que no aplican en un extremo en la palabra de Dios. Por ejemplo, acá lo estaba justificando de que es perfecto si te morís de hambre en un sábado por no poder que a comer el deseo porque te has rompido un mandamiento. Y Jesús también enseña a ser equilibrados en ese pensamiento y no ser tontos, no ser necios, como hablamos antes. Y esto es tan importante porque vamos a ir viendo. Y quiero que sepan esto rápido. El Mishnah entonces la una ley que se fue poniendo encima de esto. Ahora, después está el Tanel, que no muchas veces hablar. ¿Qué hacían ellos? Ellos tenían la Mishnah y sobre la Mishnah ellos empezaban a decir sobre qué significa esto, qué mandamiento, qué lo otro y cómo se veía cumplir. Por ejemplo, le doy un ejemplo, Jesús dice Dios dice que hay que respetar el día de descanso. Ahora, los judíos tenían, ¿cuánto puedo caminar un día de descanso para que no parezca trabajo? Porque si camino más de ciertas cuadras, en el medio claro. Pero ¿entendés? Pero como ley de ellos. Y quiero ir porque muchas atención. Porque está hablando en contra de ellos, hablando de todo, cuando te gusta la ley oral de ellos. Que yo de una cosita así se Inventaban al estaba no sé si estaban. El tema es que yo ponía esa soga ahí. Pero y además que encima lo crearon ellos, te querían obligar a vos como que era algo que Dios dijo. Y ellos lo respetaban como norma social. Jesús, de hecho, algunas cosas no respetaban como norma social, pero no es que estaban obligados. Por ejemplo, para que sepan, ¿saben cuánto era lo máximo que ellos caminaban en un día de descanso? 1 milla, 1 kilómetro, mira. Dijo, bueno, no caminaban más de eso. Por eso, Aburrido, tan siquiera. los teólogos en la Biblia tienen que dice que fue, de hecho, que se de Betania hasta Galilea, ellos dicen, caminó más de 1 kilómetro. O sea que Jesús eso no era día de descanso. Y ellos podían ver de esa manera cuando cae día de descanso y cuando no. ¿Se entiende? Sí. Y esto es muy útil. Entonces, primero, para repetir un toque, perdón que no monito este primero, porque vamos a... Pero Jesús cumplía más. Ahí va el tema. Sí, pero... Por fuera Jesús. Sí, pero... Jesús cumplía con lo que tiene sentido. Y Jesús le responde de esta manera. Igual es fácil para siempre. Sentido común, ¿no? Claro, le dice, ok, eso no está en la Biblia. ¿Está en la Biblia que no puedes comer esas semillas? No está en la Biblia. Pero pues sí lo dijo oralmente. No hay registro como se lo dijo oralmente. Esos fueron las enseñanzas de nuestros antepasados. De hecho, es como cuando yo digo siempre el ejemplo de la Iglesia Católica dice, no puedes comer carne los viernes, sábado y domingo, en Pascua. Y ¿dónde está en la Biblia? Pero yo le doy más valor a la palabra de los hombres, vamos, donde sea, que a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque el chico de vuelta vamos a estar todo el tiempo hablando de esto. Y yo le voy a decir, vayan a la ley, leanla todo y díganme dónde está eso. Y no lo van a encontrar. Por eso Jesús dice, el hombre, el Señor del día de descanso. Porque el día de descanso es para descansar. No para seguir cumpliendo con esos mandamientos de hombre que necesitan. Entonces, posemos un poco de ser. Y quiero después seguir profundizando en este tema que es en la Mishnah también, porque es un tema hermoso. Daniel, y ahí donde entendemos en la vida, habla también de la carga ligera. Exactamente. De que también, yo sé que yo cargando todo eso, pero tiene una mochila pesada. Para un ejemplo de Mishnah para el día, como
digamos que vos te das cuenta que como te vestís no es bueno para el resto de la iglesia, ¿no? Entonces, si sos mujer, empezás a vestir con vestidos largos y de otra manera, no porque seas religioso, sino porque vos sentís que el Espíritu Santo te está llamando a ser más cuidadoso. Y ahora, de golpe, en un avivamiento y todos empiezan a vestir de esa manera en la iglesia, pero no jugando el que viene, sino porque ellos sienten que es la manera más digna de ser de ellos. Pero imaginen que de golpe y lo empiezan a juzgar por vestirse de esa manera. Y se vuelve una ley ahora, no tienes que vestirte así, está mal. Se vuelve una ley ahora. Y ya dejó de ser un sentir de uno, sino va a pasar a ser una ley que el que no lo cumple ya. Exactamente. Pero bueno, hasta ahí llegamos esta semana. Hicimos la próxima vez. Gracias por haber escuchado este podcast. Los esperamos la semana que viene para estar una vez más a los pies del Maestro.